públicamente trasciende con la renuncia de Toñoli el narcotráfico reinando en la provincia sindicada como la provincia con mayor cantidad de narcos del país. Por lo menos eso es lo que dicen los medios nacionales a la hora de titular. Lo hablábamos con vos, creo, hace muy poco Sí, tiempo de que atrás, había acerca del vinculaciones. aterrizaje Sí, sí, sí. de aviones en el norte, hace muy poco acá nomás, a escasos 30 kilómetros de Rosario. Nos contaste vos acá, me acuerdo, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires de San Nicolás, desbarató exacto. una cocina de la droga acá a 3 cuadras de una Sí, subcomisaría. señor. ¿Cuál es la lectura desde el Poder Judicial Provincial? Yo creo que hay que hacer una distinción en este sentido, Carlos. Primero, hay una realidad que es innegable, que el tema de droga está en todo el país y Sí. en el mundo. Ujú. Perfecto. Lo que pasa es que, claro, hoy conmueve de una manera muy importante a la provincia. ¿Por qué? Porque está sospechado de tener vinculaciones quien hasta el día viernes era el jefe de la policía de la provincia, cosa que no se registra, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento, en los anales de la historia, un hecho similar. Sí, también, como hombre de derecho, tengo que ser claro y preciso en esto. Hay sospecha. ¿Qué significa esto? El proceso penal tiene 3 etapas claramente manifestadas. La primera, cuando hay estado de sospecha de que una persona pueda ser autora de un delito, el juez con competencia, en este caso el juez federal, lo cita o lo hace detener a la persona ante la gravedad de la imputación y el temor de que pueda darse la fuga, y le intima el hecho, le dice, mire, usted lo he ordenado detener porque hay sospecha de que usted tiene participación en tal cosa y los elementos son tales. Ese es el momento en el cual la persona, en la declaración indagatoria, puede ejercitar su primer defensa, que es lo que se llama la defensa material. Es decir, mire, yo a esto que usted me dice no es cierto por esto, por lo otro. Una vez que se ha recibido esa declaración por la sospecha, ante los elementos que haya, el juez tiene que resolver si procesa o sobresee. Si procesa es porque entiende que ya la sospecha se ha superado y hay probabilidad de que esa persona sea autora de un delito. Pero además, después hay que llegar a la tercera etapa, porque la probabilidad lo que me permite es ir al juicio propiamente dicho, acusación fiscal, defensa, pruebas, alegatos, y un juez o jueces, depende de si es tribunal unipersonal o pluripersonal, totalmente imparciales, tienen que, más allá de toda duda razonable, tener por acreditado con la certeza que el Estado requiere que es el autor del delito. Ahí recién podemos decir que esa persona es autora penalmente responsable. No quita lo que yo estoy diciendo, la conmoción que genera en estos primeros momentos una situación como la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ahora, Guillermo, con vos cada vez que venís siempre hablamos del tema. Lo veíamos casi cotidianamente en la tapa de los diarios, en la tapa de los informativos, el hecho de enfrentamientos entre narcos en la ciudad de Rosario, y lo tomábamos con cierta naturalidad. Hoy es un grave problema que nos afecta a todos los que vivimos en la provincia, con un costo que no le va a ser muy leve a la autoridad gubernamental. Es decir, Claro. Yo creo que este es un costo muy grave el que va a tener que pagar la dirigencia, tanto quien ejerce el poder como quienes son oposición, porque todos somos responsables ante esto, ¿no? El riesgo, claro, de lo que ha ido pasando en estos últimos años es que justamente cuanto más se enquista, digamos, en el sentido, cuando yo hablo de enquistar, cuanto más se va asentando el tema del narcotráfico en un lugar, indudablemente cada vez hable más ramificaciones, o sea, cada vez pervierte más en los órdenes justamente, por ejemplo, policial, etcétera, y tal cual lo que vos decís, es muy difícil después revertir eso si no es tomando a veces lo que se denomina en la jerga una cirugía mayor Y purga, una purga general. Una purga generalizada, que indudablemente esas son posturas, porque fíjate vos cómo a veces ante un mismo hecho depende el tipo, digamos, de idea que se tenga sobre ese aspecto, se toman resoluciones diferentes. Cuando hace poquito, en el orden nacional, ocurrió un hecho que hackeó en alguna medida al Ministerio de Seguridad Nacional, si bien afectó a algún estamento del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que se hizo fue hacer una limpieza de todas las cabezas. Bueno, hay que ver si a lo mejor ese mismo criterio es el que se tiene en la provincia, porque cada uno puede tener una idea distinta y considerar que ese tipo de cosas no son las adecuadas.
pero que indudablemente hay que tomar medidas urgentes, eso no me cabe ninguna duda, porque acá está surgiendo una realidad de que cada vez está más enquistado el tema de la droga, desgraciadamente, en nuestra provincia y con alcances aparentemente muy importantes. Una pregunta que se hace el ciudadano común, el ciudadano de a pie, es si esto tendría algún límite de trabajar concurrentemente nación, provincia, las fuerzas nacionales y provinciales, digo porque aparentemente todo esto sale a la luz por la escucha de la inteligencia aeronáutica, una filtración hacia un medio de prensa, digo, a lo mejor esto para otros es un pase de factura desde el Poder Central, desde un signo político diferente a que gobierna la provincia. Digo, ¿cuál es la percepción que se tiene desde un poder judicial provincial en este caso, ¿no? Sin lugar a duda que cuando se trata de crimen organizado, como es justamente el tema del narcotráfico, las tratas de personas... Es un delito federal. No solo que es un delito federal, sino que justamente apuntando a lo que es tu pregunta, Carlos, lo ideal justamente es tratar de trabajarlo lo más mancomunadamente posible. Vos fíjate que, por ejemplo, en el tema de tratas, que es un delito federal, nosotros a nivel de la justicia provincial trabajamos mucho. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene claro si realmente se está ante un hecho de trata, ¿qué es lo que se hace? Se empieza a trabajar por el tema de la ley de profilaxis, entonces, y aparte fíjate qué interesante, que se trabaja el Poder Judicial Provincial, se comunica a la Defensoría del Pueblo para que mande su representante, se comunica a la policía para que mande también su colaboración, y si inmediatamente aparece algo vinculado con trata, inmediatamente se hace la comunicación con la justicia federal. O sea, yo creo que en el tema droga también sería más que interesante, tal vez el trabajo en conjunto. Lo que pasa es que habrá que ver qué es lo que ocurre realmente en ese tema que no hace que haya ese deseo nuestro del trabajo mancomunado y que cada uno quiera sacar a lo mejor sus réditos personales, ¿no es cierto? ¿La droga y la prostitución van de la mano? Yo te diría que en lo que hace no a la prostitución en sí mismo, sino lo que hace a la trata, no me cabe ninguna duda que está muy vinculado, como está también muy vinculado con el tema de armas, en el mercado negro, porque justamente, o sea, no olvidemos que hay ciertos sectores que para poder acceder a las sustancias tienen que entrar por una vía ilegal, o sea, cometer delito porque no tienen los medios económicos, y en consecuencia hay también hasta un mercado negro que maneja armas para ese tipo de hechos ilícitos. En este caso concreto que, bueno, estamos viviendo, ¿qué grado de compromiso tienen ustedes tomado a la hora de resolver algo vinculado a esta renuncia de Tognoli? Bueno, nosotros en lo que refiere a la justicia provincial y en todo lo que es delitos conexos, uno de los problemas que tenemos es que muchos de los hechos de homicidios que tenemos, desgraciadamente, y lo vamos viendo, se están quedando en lo que se denomina NN. Es decir, tenemos el hecho concreto de la muerte, pero no tenemos autores identificados. Y desgraciadamente algunos donde se habría, según la policía, identificado, las pruebas que después se aportaron no fueron suficientes y terminaron en sobreseimientos o en absoluciones después de un juicio oral o de un juicio largamente tramitado. Yo creo que después, por el otro lado, también tenemos, como por ejemplo, algunos delitos conexos que nos han quedado vinculados con el tema que tuvo Estado Público a nivel de drogas, el tema de los allanamientos que hizo la PSA y donde había habido un vehículo involucrado. Bueno, en eso se está trabajando, el vehículo sigue secuestrado, o sea, está a disposición del juez de instrucción. La causa avanza, hay uno que está prófugo de los dos que quedaron detenidos en ese momento y que después recuperaron la libertad, otro ha sido procesado por un tema de droga por la justicia federal. Es decir, avanzar se trata de avanzar. Indudablemente que a veces es complejo poder avanzar. ¿Cuentan con los elementos necesarios y con la inteligencia necesaria? Más que nada, yo creo que justamente el tema pasa, ¿por qué? Porque si este tipo de estamentos tiene llegada a ciertos sectores de la policía, desgraciadamente, como toma después de Estado Público, muchas veces se targiversan las cosas, desaparecen pruebas y desgraciadamente nos quedamos, como por ejemplo ahora tenemos el secuestro del vehículo, hay una persona identificada, pero en la realidad no sabemos si no había mucho más, porque aparentemente había habido otras cosas en los vehículos que habrían desaparecido.